emocionados por la reunión del día de hoy. Yo estoy muy emocionada porque sé que cosas grandes van a pasar en la reunión, en la prédica, en la alabanza y dentro de sus casas. Como todos sabemos, estamos en cuarentena y la neta ha sido algo difícil. Yo a veces estoy de que sáquenme de aquí por favor, y sé que algunos de ustedes también se han sentido así, pero hay cosas muy padres que podemos hacer dentro de nuestra casa. Yo quisiera saber, quiero que me pongan qué andan haciendo, cómo se le están pasando, qué cosas nuevas han cocinado, qué cosas nuevas han aprendido, qué series están viendo, qué películas. Si tienen sus recomendaciones, ahí pónganlas. Yo hace rato vi la serie de Ain't With Me y ahorita se la recomendé a mi mamá y la estamos viendo y le está gustando muchísimo. Es una serie que me encanta, así que no tengo ningún problema de volverla a ver. También en mi casa nos gustan mucho las películas, entonces en una cajita pusimos papelitos con nombres de sagas. Entonces sacamos un papelito y lo que nos toque, pues vemos todas las películas que pertenecen a esa saga. La última que nos tocó fue la de Alien. Y si tú has visto Alien, sabes que pues el alien está medio loquito y tiene escenas que de verdad se me revolvía el estómago. Está muy padre y si a ti te gusta la ciencia ficción, te van a encantar. Pero yo sí estaba así como que ya se acaben por favor, porque pues obvio las iba a ver. Entonces pues es mi recomendación, si te gusta la ciencia ficción tienes que ver Alien. También sé que algunos de ustedes van a entrar a la universidad. Yo la verdad amo la universidad. Tenía mucho miedo cuando entré, pero después de unas semanas dije, de aquí soy. Me encantaron las personas, me encantaron mis clases y es bien padre encontrar una carrera en la que te sientes tan apasionado y estás tan feliz de aprender constantemente. Así que para todos ustedes que van a entrar, yo de verdad les deseo lo mejor y sé que algunos de la Unison entraron con puro promedio y otros les tocó hacer el examen. Yo sé lo que son los nervios del examen, pero yo también sé que Dios estuvo con ustedes y que van a quedar en la carrera que ustedes quieren y que Dios los va a usar para llevar su luz, para llevar su amor a cada rincón del salón en el que les toque estar. Así que espero que les vaya muy bien en la universidad. Pasaremos a una parte muy importante. Nosotros Vive Joven, siendo parte de Familia Vive, hemos tomado la postura de ser generosos, de seguir dando a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, porque sabemos que es para algo más grande, porque sabemos que es parte de nuestro cristianismo, es parte de nuestra relación con Dios. Entonces, Vive Joven, no hay que parar de ser generosos, no hay que parar de dar, porque esto es para Dios, esto es para hacer crecer la iglesia y es algo muy importante. Y ahora pasaremos con los anuncios, empezando con Legado. Legado es el discipulado para hombres, son todos los lunes a las 8 p.m. y es impartido por nuestro pastor Sergio Jasso. Yo no soy hombre, yo no he entrado, pero sé que lo que están aprendiendo ahí es súper padrísimo, es de bendición para todos los hombres, así que hombre, no te lo puedes perder, es por medio de Zoom, así que pregunta por el ID y debes de entrar. También las mujeres tenemos nuestra oración todos los martes a las 6 p.m. y es por nuestra pastora Luz Mercedes, también es por Zoom, así que pregunta cuál es el ID. Yo sí he estado y he podido sentir la presencia de Dios cuando las mujeres están en oración, en armonía, en sintonía, todas unidas en un mismo clamor. Entonces, mujeres, de verdad tienes que ser parte de esto, tienes que pedir el ID, entrar, orar con todo tu corazón y cosas grandes van a pasar. También nosotros jóvenes tenemos nuestro discipulado Esto es Guerra todos los miércoles a las 8 p.m. con nuestro pastor Gio y estamos aprendiendo cosas bien padres, estamos aprendiendo versículos, estamos aprendiendo más de Dios, más de la guerra, más de incluso de Satanás. Entonces tú tienes que aprender esto, tú tienes que llevar tus conocimientos en Cristo más allá, así que no te lo puedes perder. Pregunta por el ID a cualquier servidor, ahí te lo van a proporcionar. También tenemos nuestras reuniones de Vive Joven como esta, todos los sábados a las 7 p.m. en YouTube Live. Entonces tienes que entrar, cosas grandes pasan, la alabanza está padrísima, entonces no seas de esos que se lo pierden. Y también por Facebook Live tenemos nuestras reuniones familiares en la página de Familia Vive,
donde entran todos los papás, nosotros, también hay niños. Entonces ahí tienes que entrar a las 12:30 p.m. Y pues esos son los anuncios del día de hoy. Ya nomás queda decir que de verdad espero que sigan positivos, que sigan felices a pesar de las circunstancias, que no dejen que este encierro los venza o que sea más grande que ustedes o su relación y amor por Dios. Así que sigan echando ganas, sigan orando, sigan leyendo la Biblia, sigan entrando a todas las transmisiones que pueden. Y pues ahora sigue algo muy importante, que es la alabanza. Así que ponte de pie, levanta tus manos, canta las canciones a todo volumen, que toda tu casa se quede y que qué está pasando. Y échale muchas ganas. Así que vamos a la alabanza. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Profetizar.
esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar
están? Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Qué increíble tiempo es lo que hemos estado viviendo. Entonces yo te invito a que sigas disfrutando de esta pandemia, aunque podría pensarse que es difícil o imposible, pero yo sé que puedes disfrutarla. Yo quiero felicitar el día de hoy tanto a Melissa La Madrid y a Leslie Hassel porque aprovecharon su pandemia y hoy ellos están empezando un negocio. Yo sé que hay más chicos que han empezado sus negocios, pero ellos la acaban de empezar ahora en la pandemia y eso es increíble. Así que chicos, aprovechen la pandemia para hacer algo. Chicas que se animaron a emprender, las felicitamos y de verdad estamos muy contentos. Y bueno, para no hacer más largo esto, yo quiero invitarte a ir a la palabra, ¿ok? ¿Estás listo para ir a la palabra? Y bueno, te voy a contar un poco. Yo creo que lo he contado algunas veces, pero mi mayor problema como persona es siempre son mis pensamientos, ¿ok? Batallo mucho con los pensamientos en mi mente, batallo mucho con los pensamientos y muchas veces los he llevado a otro nivel. Muchas veces los he ganado y otras veces he terminado pensando mal. Y la realidad es que casi siempre yo tengo una batalla en mi mente y es a veces incómodo porque hay situaciones que han llevado o han hecho que yo pierda mi identidad en Cristo. Yo no sé si tú batallas con tus pensamientos, pero no sé, a lo mejor conoces a alguien que le duele la pierna y en su cabeza está pensando en un chorro de cosas, le está doliendo la rodilla y va a Google y pone, oye, ¿qué tengo en la pierna? Me duele mucho la rodilla y Google le pone, no, es que el IMSS te robó el líquido de la rodilla. No sé si tú batallas con tus pensamientos, no sé si eres como yo que batalla con tus pensamientos, pero el problema y la situación es que la mente es nuestro mayor campo de batalla, porque capturar nuestra mente es el blanco del enemigo, porque es debido a que es la forma más efectiva de afectar nuestro comportamiento. La manera más efectiva de afectar nuestro comportamiento es a través de nuestros pensamientos. Y el juego de Satanás es hacernos creer ciertas mentiras para lograr desviar nuestros pensamientos de Cristo. Por tal razón tú y yo debemos entender que estamos en una guerra constante. Tú y yo debemos saber que estamos en una guerra constante. Fíjate, hay algo que me cambió un poco la perspectiva. Y es, el diablo sabe hacer bien su trabajo, no tanto por ser diablo, sino por la experiencia que tiene haciéndolo. ¿Ok? Entonces, el diablo no se va a limitar a atacar tu mente. Él sabe cuáles son las áreas de tu mente débiles y él va a tratar de hacer esos ataques a tu vida. Por eso hay mucha gente que batalla con la cuestión de los pensamientos o situaciones mentales. Fíjate, últimamente se han visto las enfermedades mentales un poco más fuertes y han sido ataques más fuertes y las emociones cada vez están más fuertes y tú y yo podemos ver este tipo de cosas. Es por eso que el día de hoy yo te quiero predicar esto, porque es importante y habla totalmente de la oración, ¿ok? Y hemos estado hablando de la oración, este es el tercer sábado que hablamos de la oración. Y vamos al verso principal de esto, que es 2 Corintios 10, del 3 al 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, escucha esto, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y como te dije ahorita, bueno, la verdad no recuerdo si ya te dije, pero el nombre de esta predicación se llama la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. ¿Por qué? Porque esta parte me dice, no militamos según la carne. Y en algunas versiones dice, no militamos según el mundo, no peleamos según el mundo. Así que he decidido ponerle este tema, la guerra de los mundos. Y el verso base a mí me encanta porque nos habla y nos extiende, y en la cual tú y yo de este verso vamos a sacar 4 puntos principales, ¿ok? Y vamos a empezar orando. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en esta hora te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Yo te pido que hoy en cada uno de nosotros llegue la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos,
¿Listos para entrar de lleno a la guerra de los mundos? Entonces, punto número 1. ¿Ok? La guerra se gana a la manera de Dios. Entonces, cuando tú y yo oramos, debemos hacerlo a la forma que Dios lo haría. Ahí te va un tip. ¿Qué es orar a la forma que Dios lo haría? Es entendiendo que lo imposible se hace posible. ¿Ok? Entendiendo que lo imposible se hace posible. Cuando tú y yo oramos, debemos entender que lo imposible se puede hacer posible. Necesitamos ir con nuestra mentalidad súper abierta, entendiendo que la guerra se va a ganar a la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? Ok, hay una historia en Josué 6, del 2 al 5. Bueno, en Josué 6, casi completo el capítulo, donde Dios lleva al pueblo de Dios a tomar Jericó. Y yo quiero que leamos Josué 6, del 2 al 5, para que veamos lo que dice. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo vas a hacer durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Pero al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjate bien, yo quiero que tú pienses esto. Yo tengo aquí como un cierto conflicto. Porque si Dios le estaba diciendo a Josué que le iba a entregar en sus manos Jericó y a su rey, o sea, ellos iban a una guerra, ¿ok? Entonces Josué, yo no sé, pero yo te puedo asegurar que por más que grites en el Walmart, no se va a caer. Por más que grites en la agencia de carros, no se va a caer. No te van a dar un carro gratis, ¿ok? No te lo van a regalar, por más que grites. Entonces, las cosas se hacen a la manera de Dios. Tú y yo debemos entender que necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Y voy a parar un poco esta historia, porque al final quiero que lo toquemos un poco más. Pero tú y yo debemos entender que todo muro al que nos enfrentamos, si lo hacemos a la manera de Dios, tiene que caer. Toda guerra a la que tú y yo nos enfrentemos, cuando lo hacemos a la manera de Dios, va a caer. Entonces, si yo estoy en una guerra y la guerra se gana a la manera de Dios, ¿cuáles son mis armas? ¿Qué armas tengo yo en mi vida? Según lo que hemos visto en 2 Corintios 10, las armas que tú y yo tenemos son las siguientes. Tenemos que entender cómo son primero nuestras armas, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de las armas. Pero número 1, nuestras armas no son del mundo. O sea, yo no voy a pelear igual que pelea cualquier persona. O sea, yo no voy a pelear de la misma manera que pelean los demás. Porque mis armas no son del mundo, sino son armas espirituales. El número 2 es que tienen poder. Mis armas tienen poder. Número 3, fíjate, esto a mí me encanta porque están asociadas con el conocimiento de Dios. O sea, tiene que ver con conocer a Dios. Y número 4, las armas que tú y yo tenemos para nuestra guerra su propósito es llevar nuestros pensamientos a Cristo. Llevar nuestros pensamientos a Cristo. Y me encanta este verso que estamos leyendo porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, y tú y yo entendemos, ¿para qué son las armas que Dios nos da en 2 Corintios? Ok, estas armas son para destruir fortalezas. Pero vamos a ver un poco de cuáles son nuestras armas. Si tú y yo leemos Efesios 6, 10 al 18, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar la armadura de Dios. ¿Ok? Y no me voy a abundar mucho en la armadura completa porque me llevaría un poco más de tiempo del normal. Pero tú y yo nos vamos a dar cuenta que en la armadura de Dios, alguna de las armaduras, de la parte de la armadura, literal casi toda la armadura son defensivas. ¿Ok? De hecho dice que el escudo de la fe es para detener los dardos del enemigo. Podemos encontrar el cinto, el calzado, el yelmo, el escudo, la coraza. Y estas partes de la armadura tienen que ver con defendernos de los ataques del enemigo.
Pero en la armadura de Dios tenemos la espada del Espíritu, que claramente la espada del Espíritu representa la palabra de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos entender la palabra de Dios en nuestra vida. Tú y yo necesitamos entender la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestra vida es un arma de ataque, en la cual tú y yo vamos a la guerra con un ataque fuerte, una espada cortante de doble filo. O sea, la espada es nuestra arma de ataque, ¿ok? Y yo quiero que leamos, por favor, si me acompañas rápidamente, dame un segundo, si me acompañas rápidamente a Efesios 6, 17. Voy a abrirlo aquí en mi celular. Efesios 6, 17, si quieres irlo apuntando. Y dice de la siguiente manera, escucha esto, es importante. Efesios 6, 17 y 18 vamos a leer, dice, déjenmelo cambiar aquí a la versión que me gusta. Ahí va, listos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, como decíamos ahorita, la palabra de Dios es un arma de ataque que tenemos en nuestra vida, es la espada, ¿ok? Pero el 18 comienza diciendo lo siguiente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, velando en ello. O sea, tú y yo debemos entender que la palabra de Dios es una arma muy efectiva de ataque que tú y yo tenemos, pero juntamente con la oración se hacen mucho más efectivas, ¿ok? Es más efectivas. Entonces, la palabra y la oración en nuestras vidas son armas más efectivas en nuestra guerra. Entonces, pero ¿qué hace la oración y qué hace la palabra en nuestras vidas? Ok, el punto número 3 es el siguiente. Porque fíjate bien lo que dice nuestro verso base. Fíjate bien qué dice. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Ahorita lo vamos a ver. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Ok, entonces, ¿qué son las fortalezas? Tenemos que ver tú y yo qué son las fortalezas. Número 3, ¿qué son las fortalezas? Las fortalezas son cualquier cosa que se exalta a sí mismo en nuestras mentes. O sea, las fortalezas están en nuestros pensamientos. Y esto lo que hace es que pretende ser mayor a Dios. Pretende ser mucho mayor a Dios. Entonces, no solamente pretende ser mucho mayor a Dios, sino que es mucho más poderosa que Dios. Y esto es lo que hacen las fortalezas. Nos roban nuestro enfoque y causa que nos sintamos controlados, gobernados y dominados. ¿Ok? Te voy a dar algunos ejemplos de fortalezas. ¿Está bien? Número 1, el primer ejemplo de fortaleza, el resentimiento a una persona. Hay personas que no pueden dormir por el odio que le tienen a cierta persona. Y esto es una fortaleza en su cabeza. La falta de perdón. Hay gente que vive en el pasado y no ha podido vivir lo nuevo porque sigue viviendo en la herida que tuvo en su momento. Otra fortaleza muy fuerte son los pecados ocultos que nos dominan. Te voy a poner ejemplos básicos. La pornografía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio puede ser otra fortaleza. Es más, es otra fortaleza. ¿Y qué te quiero decir con esto? Necesitamos entender hoy en nuestra vida qué fortalezas tenemos. Cuando hablamos estoy hablando hoy, específicamente en este momento de fortalezas, no estoy hablando de virtudes, sino de cosas que se han metido en nuestra cabeza como muros que no permiten que la palabra de Dios llegue a nuestra mente. Porque el arma más fuerte del enemigo es desviar nuestros pensamientos de Cristo. Él lo necesita que desviemos nuestros pensamientos de Cristo. Entonces, ¿qué provocan las fortalezas? Provocan que nuestra vida se sienta sofocada. ¿Te has sentido sofocado alguna vez?
hace que nuestro llamado no se pueda llevar a cabo. Pero esto es lo más fuerte. Las fortalezas provocan que la vida del cristiano o del creyente sea inefectiva, que no tenga una efectividad, que sea detenida. Entonces las fortalezas son la meta del enemigo. Lo que el enemigo quiere es meterte pensamientos que van contrarios al conocimiento de Dios. Qué curioso que para vencer las fortalezas necesitamos la palabra de Dios, porque es parte de nuestras armas, y las fortalezas lo que hacen es quitarnos del conocimiento de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos más que nunca tomar la palabra hoy como parte de nuestra vida. ¿Sale? Entonces, ¿de qué manera yo puedo destruir las fortalezas? Escucha esto, si nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, quiere decir que la oración junto con la palabra de Dios es la única manera de destruirla. En ellas tú podrás llevar tus pensamientos a Cristo. Puedes llevar tus pensamientos a Cristo. Hace poco vi un video de un varón, de un joven, de un señor que era era ex actor porno. Él se dedicaba a hacer porno. Y durante años él hizo pornografía. Entonces dice él que sus pensamientos empezaron a consumir, de tal manera que para él ya era algo normal. Y todo aquello que viniera a decirle que estaba mal, le daba coraje, hacía que explotara. Fíjate qué tan así estaba, que de hecho él cuenta la historia, pero no vamos a meternos a tanto. Él cuenta la historia que este hombre empezó a hacerlo por necesidad, pero pasando 10 años donde él se dedicó a ser actor porno, lo que pasó es que un día llega a Cristo, y Cristo derriba las fortalezas a través de la palabra de Dios. Entonces él ahora es libre. Pero como toda su familia se destruyó en base a esa fortaleza que se levantó en él. Es increíble ver cómo Dios hace las cosas, pero las fortalezas nos pueden destruir. Dios es tan grande que lo imposible lo hace posible, y Él logró unir de nuevo a esa familia. Pero esto es algo tan fuerte. Entonces tú y yo debemos entender algo. Necesitamos destruir las fortalezas que se levantan en nuestra vida. Necesitamos destruirlas. ¿Ok? Nunca vamos a llegar a tener una oración efectiva si no destruimos las fortalezas de incredulidad, de pecado, de rechazo, de amargura. Si no destruimos esas fortalezas que se levantan en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has visto cómo se destruye un edificio? La verdad es que yo nada más lo he visto por YouTube. ¿Ok? De hecho, la manera en la que se destruye un edificio es que los expertos empiezan a poner dinamita en ciertos lugares del edificio estratégicamente, y la explotan, usan el poder destructivo de la dinamita para explotarlo. Entonces tú y yo debemos usar el poder que nos da la palabra de Dios y la oración para destruir las fortalezas que están en nosotros. Necesitamos destruirlas, ¿sabes? Solamente con la palabra. Y me encanta porque hay un verso que te dice: diga el débil, fuerte soy. Tal vez en tu mente crees que eres débil y se ha levantado como una fortaleza, pero cuando vas delante de Dios y le dices: oye Señor, sabes que sí soy débil, pero en tu palabra soy fuerte, derribas los muros en el momento. Y eso es increíble cuando tú y yo lo hacemos. Necesitamos derribar los muros, esas fortalezas, pero la manera de derribar las fortalezas en nuestra vida es a través de la oración y la palabra de Dios. Nuestra oración va a ser más efectiva cuando tú y yo oramos la palabra de Dios. Nuestra oración va a ser más efectiva cuando tú y yo oramos la palabra de Dios. Entonces escucha lo siguiente: cuando nuestros pensamientos están en Cristo, nuestra oración es mucho más efectiva. Por tal razón el enemigo quiere desviar tus pensamientos de Cristo. Porque cuando tú estás viendo a Cristo, crees su palabra. Pero cuando desvías tu mente, ya no crees su palabra.
Es necesario que estés enfocado en Cristo. Es necesario que tus pensamientos estén en Cristo. Cuando tú y yo oramos con la palabra de Dios, es imposible que algo no suceda. Y eso hace una bomba que tiene efectividad al 100%. Y yo quiero darte un ejemplo. Y lo vimos ahorita en Josué 6. Pero yo te decía, por más que tú grites a tus problemas, pues no va a pasar nada. Pero la guerra se pelea a la manera de Dios. Y yo entiendo hoy que no fueron los gritos lo que tiraron los muros de Jericó. No. Yo hoy entiendo que no fueron los gritos los que tiraron los muros de Jericó. Hoy yo entiendo que lo que tiró los muros de Jericó fue la palabra dada a Josué, lo que hizo que esos muros cayeran. Entonces quiere decir que cuando tú y yo hablamos la Biblia, oramos la Biblia en nuestra vida, y no se trata de vanas repeticiones, sino de declarar la Biblia. Sabes, tú puedes declarar que vas a tener un carro nuevo, pero eso tal vez no pasa. Pero cuando tú aprendes a declarar la palabra de Dios, eso siempre va a suceder. Josué declaró la palabra de Dios e hizo obediencia a la palabra de Dios, y hicieron lo que él había pedido. Era absurdo, era ridículo, y tal vez no era la mejor estrategia de guerra, pero era lo que Dios estaba pidiendo. ¿Sale? Es absurdo, es ridículo pedirle perdón a una persona que te lastimó. Es más, es absurdo y es ridículo tú irle a pedir perdón a aquella persona que te lastimó cuando tú no le hiciste nada. Es absurdo, pero sin embargo Dios nos pide que perdonemos. Y eso, cuando tú y yo lo hacemos, es a la manera de Dios. Entonces, los muros de Jericó no cayeron por las vueltas o por los gritos. No, los muros de Jericó cayeron porque Dios pidió que gritaran. Entonces, cuando gritaron, lo que iba en ese grito era la palabra de Dios destructiva, como una dinamita que golpeó los muros, y entonces los muros cayeron. Cuando tú y yo empezamos a ver la oración y la palabra como una conexión en nuestra vida, algo sorprendente sucede. Sabes, he aprendido a orar con la palabra y he visto que mi oración es mucho más efectiva. Y yo te voy a contar rápido este testimonio. Hubo un tiempo que a mí el carro se me estaba descomponiendo. De hecho, se descomponía a cada ratito, una y otra vez. Y yo entré en una frustración en el cual yo iba y llegaba a mi cuarto y le decía a Dios: Señor, ¿qué acaso no me puedes dar un carro nuevo? ¿Qué acaso no me puedes dar un carro que sirva? ¿Qué acaso no me puedes dar un carro de la agencia? Tú que tienes el oro y la plata, ¿no? ¿Qué? Entonces yo empecé a desviar, escucha esto, mis pensamientos de Cristo, y los empecé a poner en un carro. Escucha, yo desvié mis pensamientos de Cristo, levantando una fortaleza en mi vida, y los empecé a poner en un carro. Pero cuando entendí que yo debía orar la palabra de Dios, las cosas cambiaron. Entonces ahora yo recuerdo ese día que llego con Dios y le digo: Señor, porque yo entendí que no estaba en la posición de exigir. Entonces yo llego con Dios y le dije: Señor, aquí estoy. Tú conoces las necesidades que hay en mi vida, pero yo te pido que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria. ¿Sabes? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y curiosamente le dije: enséñame a vivir en escasez, pero también enséñame a vivir en abundancia. Y le dije: dame, no vaya a ser que me olvide de ti. Dame lo suficiente, no vaya a ser que me olvide de ti. Y yo empecé a declarar la palabra en esa oración. Y te voy a decir algo: Dios no me dio un carro nuevo. Dios no me dio un carro de agencia. Y no me duele decírtelo. Me encanta lo que te voy a decir. Mi desesperación era que no tenía dinero para arreglar el carro. Esa era mi desesperación. ¿Sabes? Pero yo estaba envuelto en deudas porque no me había sabido administrar correctamente. ¿Qué fue lo que hizo Dios en mi vida? Agarró, y como dijo mi esposa la semana pasada, Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. A través de ciertas personas Dios me apoyó y me ayudó a salir adelante con las deudas que yo tenía. Entonces, ya no le debo nada a nadie. Y ahora el carro, cuando se llega a descomponer, porque curiosamente se dejó de descomponer, entonces
Cuando el carro se descompone, yo lo puedo llevar al taller y ahora tengo la economía para suplirlo. Entonces, yo hoy sé que tal vez Dios me va a dar un carro nuevo porque me va a dar conforme a su riqueza en gloria, pero por el momento sé vivir con lo que tengo. Entonces, cuando tú oras la palabra de Dios, no solamente cambia tu perspectiva, sino que tu mente se enfoca en Cristo y te das cuenta que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Es necesario que tú y yo oremos con la palabra de Dios, pero es importante para poder orar con la palabra que la conozcamos. Cuando oro en esta guerra, cuando tú oras en esta guerra, comienzas un ataque. Pero cuando oras la palabra de Dios, ese ataque comienza a derribar los muros. Y yo quiero que tú repitas conmigo esto, porque es necesario para derribar fortalezas. No hay nada más grande y poderoso que mi Dios. Repítelo conmigo una vez más. No hay nada más grande y poderoso que nuestro Dios. Sabes, tal vez en este momento el enemigo ha puesto fortalezas en contra de ti. Tal vez en este momento el enemigo ha puesto fortalezas que te han querido destruir y han querido desviar tus pensamientos de Cristo. Pero hoy yo te invito a que vayas a la palabra. Sabes, yo te invito a que aprendas a estudiar la palabra y empieces a orar en base a un verso de la palabra. Bendito Dios, hoy tenemos mucha tecnología que si tú no sabes qué orar porque estás pasando por ansiedad, tú puedes ponerle en la palabra, en Google, versículos bíblicos que hablen sobre la ansiedad y te van a aparecer muchos y puedes usar uno de esos versos para orar. Pero yo te recomiendo que cuando vayas a la oración, no vayas con la mentalidad de que las cosas se van a hacer como tú piensas, sino que las cosas se van a hacer como dice la palabra de Dios. Y a mí me encanta porque cuando yo oro, yo puedo ir sabiendo que lo imposible se va a hacer posible. Vive joven, yo no sé si este mensaje te esté ayudando, pero yo quiero decirte algo. Toda fortaleza en el nombre de Jesús va a ser derribada. Toda fortaleza que venga en contra del pensamiento y del conocimiento de Dios es derribado en tu vida en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en este tiempo tú vas a tener un tiempo diferente en el cual la palabra de Dios se va a levantar en tu vida y vas a amar la palabra. Te bendigo. ¿Y qué te parece si oramos rápido? Señor, en esta hora te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque estás con nosotros, Padre. Yo te pido que derribes en el nombre de Jesús toda fortaleza y que se levanten hombres de oración y de la palabra de Dios en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vive joven, los amamos, son los mejores y de verdad estoy muy orgulloso de ustedes. Acuérdense, nos vemos el miércoles, no te puedes perder los discipulados. Bendiciones, chicos, nos vemos.